ayudando a nuestra amiga la Tierra. En un lugar no muy lejano llamado Mundo, vivían un niño y una niña llamados Ilusión y Esperanza. Estos dos hermanos tenían un secreto que nadie conocía. Habían nacido con 17 superpoderes. Un día, estando en casa, recibieron una llamada. Era su amiga la Tierra. Parecía muy preocupada. Esa misma noche, en uno de sus sueños, se le habían presentado dos monstruos llamados Cambio Climático y Desigualdad, con el único objetivo de acabar con ella. A Cambio Climático le encantaba ensuciarlo todo, mares, ríos, el aire, además de destruir la naturaleza. Mientras que a Desigualdad lo que más le gustaba era quitarle a muchos para darle a unos pocos. En ese mismo momento y sin saber muy bien cómo hacerlo, Ilusión y Esperanza decidieron ir a ayudarla emprendiendo un camino que nunca más podrían olvidar. Nada más salir de su casa se encontraron con dos niños peleando. Se llamaban Norte y Sur. Su mamá les había dado un poco de dinero y Norte, que era el mayor, se había quedado con casi todo. Ilusión y Esperanza hablaron con Norte y le convencieron para repartir a partes iguales ese dinero. Sin saberlo, estaban utilizando uno de sus superpoderes. En ese mismo momento, supieron que podrían ayudar a su amiga la Tierra. Se pusieron de nuevo en marcha y pasaron el día caminando, hasta que cayó la noche. Fue entonces cuando decidieron entrar en un albergue para descansar. Justo en la entrada había un niño bajito, bastante delgado y con cara de enfermo. Se llamaba África. Este intentaba alcanzar unas medicinas y un poco de comida que había en un armario, pero no llegaba. Al otro lado de la habitación había otro niño, que parecía estar dormido. En ese momento Ilusión y Esperanza se miraron y decidieron sacar dos de sus superpoderes. Al momento, el niño despertó, se levantó y ayudó a África a construir una escalera con unas maderas viejas que había en el suelo, y así el niño pudo subir y alcanzar las medicinas y la comida que tanto necesitaba. Al día siguiente, cuando el sol se empezaba a dibujar en el horizonte, Ilusión y Esperanza retomaron su viaje. Caminaron un buen rato, atravesando una zona rural, hasta encontrarse en medio de unos enormes cultivos. Desde lo lejos, unos niños les miraban, suspendidos por encima del cereal. Una curiosidad embargó a los hermanos. ¿Qué hacen esos niños allí? Pronto obtuvieron respuesta. Son los niños espantapájaros. Niños que se pasan el día entero en pequeñas plataformas, cuidando de que los pájaros no se acerquen y se coman el preciado grano. Entonces, una pregunta les rondó la cabeza. ¿Y no van al colegio? ¿Y qué pensarán durante tantas horas solos? En ese momento, los niños decidieron hacer uso de su cuarto superpoder. Apareció en el cielo una luz que transformó el cultivo en un aula y las plataformas en pupitres. Emprendieron de nuevo su camino y llegaron a la orilla de un río. Junto a este se encontraban dos colores, azul y rosa. Estos estaban tristes, ya que a Rosa le decían que no podía ser astronauta, porque se suponía que a las niñas no se les daba bien las matemáticas. Y a Azul no le dejaban ser enfermero, porque según ellos era un trabajo de mujeres. Estaban hartos de no poder ser como a ellos les gustaría, así que Ilusión y Esperanza tomaron la decisión de utilizar su quinto superpoder. Al momento los colores empezaron a cambiar y desde ese mismo instante, y sin saber muy bien por qué, entendieron que con esfuerzo y trabajo cada uno podía llegar a ser lo que realmente quisiese, sin importar si eras hombre o mujer. Continuaron su viaje hasta llegar a un pequeño pueblo. Pensaron que era un buen momento para hacer un alto en el camino. Estaban cansados y sobre todo sedientos. Vieron un edificio al otro lado de la calle. Tenía 2 plantas y una puerta de entrada por la parte baja del edificio. Entraron. Había unos niños jugando. Esperanza les pidió un poco de agua, pero estos le contestaron que debían caminar 10 kilómetros hasta llegar al pozo más cercano. Cuando los 2 niños se disponían a salir en busca del agua, escucharon unos ruidos en la parte de arriba del edificio. Subieron y se quedaron sorprendidos. Allí había un grupo de niños bañándose en una piscina. Ilusión y Esperanza pensaron que sería un buen momento para utilizar su sexto superpoder. Lo lanzaron a la piscina y se hizo un pequeño agujero que provocó que el agua cayera al primer piso. De esa manera, los niños de la parte de abajo nunca más tendrían que caminar 10 kilómetros para conseguir agua. Salieron del edificio y pensaron en pedir un coche para viajar más rápido.
Aún tenían que llegar a la ciudad antes de que anocheciera. Viajaron durante horas hasta que algo les llamó la atención. Conforme se acercaban a la ciudad, vieron que el cielo se iba oscureciendo hasta convertirse en una niebla espesa. Además, cada vez el tráfico era más denso y provocaba que fueran más despacio, llegando incluso a detenerse. Ilusión tuvo una idea y lanzaron 2 de sus superpoderes. En ese instante, esas grandes chimeneas que lanzaban un humo negro se convirtieron en molinos de viento y los coches en autobuses y bicicletas. Una vez más lo habían conseguido gracias a sus superpoderes. El cielo comenzaba a apagarse y decidieron buscar un sitio donde descansar. Algo les llamó la atención. Al otro lado de la calle había 3 jóvenes, de la misma estatura. Parecía que les interesaba algo que había al otro lado del muro, pero había un problema. Uno de ellos no llegaba a asomar la cabeza por encima del muro. Así que a los 2 hermanos se les ocurrió una idea. Entonces vieron como el tercer joven pudo asomar la cabeza y en ese mismo instante se le dibujó una gran sonrisa en su rostro. Por curiosidad decidieron mirar qué había al otro lado del muro. Fue entonces cuando les vino a la cabeza una pregunta. ¿Por qué era tan importante Internet para ellos? Pronto obtuvieron respuesta. Era fundamental para tener un trabajo decente y así poder crecer económicamente. Sin saberlo, habían utilizado 3 de sus superpoderes. Ilusión y Esperanza sabían que estaban cerca y no podían bajar ahora los brazos. Así que cuando empezaron a ver los primeros rayos de sol, decidieron continuar su aventura. No podían olvidar que su amiga la Tierra los necesitaba. A lo lejos vieron la silueta de un árbol. Este estaba solo, en medio de una especie de desierto triste y apagado. ¿Qué te pasa?, le preguntó Esperanza. El árbol les contó que sus amigos habían ido desapareciendo con el paso de tiempo. Su madera servía para fabricar muebles, puertas, incluso hojas para libros y cuadernos. No podía ser, Ilusión y Esperanza tenían que hacer algo para cambiar esto, así que echaron mano de sus superpoderes. Y en ese mismo momento aparecieron 3 magos de 3 colores diferentes, amarillo, azul y verde. Ilusión explicó al árbol que estos 3 magos convertían el material viejo y usado en uno nuevo, evitando así, por ejemplo, tener que cortar más árboles. Era lo que los mayores llamaban reciclaje. Siguieron caminando hasta llegar justo a una playa. En ella había un grupo de ballenas. Parecían acaloradas y estaban bastante sucias. Ilusión les preguntó qué hacían allí. Pronto obtuvo respuesta. El agua en el que vivían cada día estaba más caliente y sucia. Ilusión y Esperanza decidieron ayudarle con 2 de sus superpoderes. Fue entonces cuando el agua volvió a recuperar su color y temperatura normal. Ahora sí parecía que lo habían conseguido. A lo lejos se divisaba la casa de su amiga la Tierra. No faltaba mucho para poder reunirse con ella y ayudarle en todo lo que necesitara. Pero empezaron a escuchar unos ruidos atronadores. Parecían fuegos artificiales, pero no. Pronto se dieron cuenta que no era eso, sino bombas. Todo estaba lleno de fuego y humo. Los niños parecían aterrorizados. Esperanza les preguntó por qué estaban peleando y nadie supo contestarle. Parecía que la gente luchaba por algo que ni siquiera ellos sabían. Así que tomaron la decisión de utilizar su penúltimo superpoder. Al momento todo ese ruido desapareció y las armas que tenían los niños en las manos se convirtieron en juguetes. Sí, en simples juguetes, que era lo que verdaderamente merecían esos niños tener en sus manos desde el principio. Finalmente llegaron con su amiga la Tierra. Esta estaba sorprendida, ya que sin saber por qué, poco a poco los monstruos habían ido perdiendo fuerza. ¿Sería por los superpoderes que habían utilizado Ilusión y Esperanza por el camino? La cuestión era que aún permanecían en pie y parecían lo suficientemente fuertes para no poder vencerlos ellos solos. Así que tuvieron una idea. ¿Por qué no llamar a otros amigos y así tener más fuerza entre todos? Así lo hicieron y entre todos consiguieron lanzar el último de los 17 superpoderes, acabando así con los 2 monstruos. ¿Te gustaría tener estos superpoderes? Pues tengo una buena noticia para ti. Los tienes. Solo tienes que buscar la ilusión y esperanza dentro de ti.